Bienvenidos de nuevo, amigos, a nuestra serie La Biblia y sus manuscritos. En el episodio anterior pudimos conocer algunas características de las lenguas bíblicas, el hebreo, el arameo y el griego. Hoy entramos de lleno en el estudio de los manuscritos, aunque todavía no los vamos a leer, solo los vamos a tocar, es decir, nos fijaremos en su aspecto exterior, concretamente en los materiales de los que están hechos y en los instrumentos que se utilizaban para escribir sobre ellos. Desde la aparición de la escritura se han utilizado materiales muy diferentes como soporte de los textos bíblicos. Tablas de arcilla, piedra, hueso, madera, metales o cerámica, los llamados óstraca, tan abundantes como soporte de listas, notas e incluso contratos. Sin embargo, los dos soportes en los que nos ha llegado la inmensa mayoría de los manuscritos bíblicos son estos que tengo en mis manos: el papiro, de naturaleza vegetal, y el pergamino, hecho de piel de animal. Son los dos materiales que acabaron imponiéndose y dominaban en la época en la que se copiaron nuestros textos más antiguos del Antiguo Testamento, es decir, a partir del siglo III a.C. En realidad, solo estos dos materiales permitían copiar textos extensos. Es verdad que para el estudio de la historia de Israel y de la misma Biblia son importantes las inscripciones en piedra o en óstraca en paleohebreo, es decir, el hebreo en la escritura arcaica de la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, así como las numerosas tablas de arcilla en escritura cuneiforme que han salido a la luz en diferentes puntos de Mesopotamia, segundo primer milenio antes de Cristo. Sin embargo, nuestros manuscritos bíblicos se conservan únicamente en papiro y pergamino. Una excepción podrían ser los rollos de plata de Ketef Ginón del siglo VII-VI a.C., que contienen la bendición aaronítica del capítulo VI de Números. Sin embargo, no parece que estemos propiamente ante un texto bíblico, sino ante una oración que se encuentra reflejada en la Biblia. Pues bien, pasemos a ver y tocar los dos materiales en los que conservamos nuestros manuscritos bíblicos, el papiro y el pergamino. Comencemos con el papiro. Se trata de un material vegetal que procede de la planta del mismo nombre. Aquí tenéis un ejemplar de esta planta, un tanto humilde porque es de invernadero y porque tiene ya un tiempo de uso. Las que se utilizan para la producción del material de escritura son más altas y tienen un tallo bastante más grueso, pueden llegar a ser como el de un espárrago ancho. El papiro es una planta que crece en zonas muy húmedas, pantanosas o zonas inundadas por los ríos. Esta planta es especialmente abundante en Egipto o en el delta del Nilo, y sus tallos, de sección triangular, finos y elásticos, pueden alcanzar hasta 6 metros de altura. Para elaborar el material de escritura se cortaba el tallo y después de separar la corteza más dura se realizaban cortes muy finos en sección longitudinal o láminas. Esas tiras finas se dejaban a remojo en agua y después eran prensadas con un rodillo para sacarles el agua y dejarlas lo más planas posible. Después las láminas se disponían una a continuación de la otra horizontalmente hasta alcanzar la longitud deseada para el pliego de papiro, y se continuaba en la siguiente línea hasta completar la altura deseada. Terminada esta operación, se disponía una nueva capa de láminas encima, esta vez en sentido perpendicular, es decir, verticalmente. El conjunto o pliego era prensado para conjuntarlo y para que la savia húmeda que todavía tenía el papiro hiciera las veces de pegamento. El resultado final, ya seco, era un pliego, como el que tengo aquí, sobre el que se escribía en su cara horizontal, el recto, mientras que el reverso, verso, normalmente no se utilizaba, pero si se hacía debía ser escribiendo en perpendicular en la otra cara, dado que en esa parte las tiras están dispuestas en ese sentido. Escribir en contra de la dirección de sus tiras suponía que la tinta se corriera en las junturas entre láminas. Varios pliegues u hojas podían unirse para dar soporte a textos extensos. El papiro fue utilizado para la escritura ya desde la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo, especialmente en Egipto, donde su uso resulta dominante.
La abundancia de este tipo de planta en Egipto hace que la exportación de este material para la escritura se convirtiera en una rica industria. Una clara ventaja del papiro es su bajo coste de producción. Por otro lado, la disposición horizontal de las láminas fibrosas servía de línea para la escritura y ayudaba a no torcerse. Como desventaja, cabe destacar la dificultad de conservación, especialmente en zonas húmedas. De hecho, la mayor parte de manuscritos bíblicos en papiro, que ha llegado hasta nosotros, provienen de zonas muy secas, desérticas, donde se han podido conservar bien. Pasemos al otro material en el que se han conservado nuestros manuscritos bíblicos, el pergamino. Este material procede de la piel de un animal, generalmente ovejas o cabras. El nombre le viene de la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor, uno de los focos más importantes de producción y exportación de este material. De acuerdo con Plinio el Viejo, el rey Eumenes de Pérgamo, primera mitad del siglo II a.C., quiso construir una biblioteca que hiciera sombra a la famosa biblioteca de Alejandría. Para evitarlo, Ptolomeo de Egipto decretó un embargo del material de papiro, cuya producción se concentraba en el delta del Nilo. Para salvar esta dificultad, Eumenes desarrolló y perfeccionó la producción de piel para la escritura, que desde entonces empezó a conocerse como pergamino a partir del nombre de la ciudad Pérgamo. Con todo, antes de que se desarrollase esa peculiar forma de pergamino, el uso de la piel de animal para la escritura se remontaba, al igual que el del papiro, al inicio del tercer milenio antes de Cristo. Ambos materiales convivieron durante mucho tiempo, aunque al final la mayor duración y fortaleza de la piel se impuso sobre la fragilidad del papiro. Ya Israel, a partir de la época persa, confió en la piel de animal para copiar la mayoría de sus manuscritos bíblicos, tal y como nos lo testimonian los descubrimientos del Mar Muerto, la mayoría en pergamino. Del mismo modo, los copistas del Nuevo Testamento acaban abandonando el papiro, que domina la tradición manuscrita durante los siglos II y III después de Cristo, a favor del pergamino a partir del siglo IV después de Cristo. El proceso de producción del pergamino era, sin embargo, complejo. De hecho, este proceso es el que distingue el material que llamamos simplemente piel, usado en muchos manuscritos de las cuevas del Mar Muerto, del pergamino, que es la misma piel sometida a un tratamiento especial. En primer lugar, se debían seleccionar los mejores animales, normalmente las pieles más jóvenes y mejores, aquellas que no presentaran demasiadas durezas. Después de sacrificado, el animal era despellejado, la piel era depilada y de ella se eliminaban todos los restos de grasa mediante la inmersión en un baño de cal. A continuación, se dejaba secar a la vez que se estiraba la piel para evitar arrugas y se limaban las últimas asperezas con piedra pómez. Por último, se cortaba la superficie hábil para la escritura en forma de rectángulo. Como ya hemos dicho, la ventaja del pergamino respecto al papiro consiste en su resistencia al paso del tiempo. Resiste al agua, al calor, incluso a la violencia. No es fácil quemarlo o romperlo. Otra ventaja es que permitía la escritura por ambas caras. Tiene como desventaja, sin embargo, su alto coste económico. La piel de una oveja o cabra solo daba para 2 pliegues dobles, es decir, 4 folios. Se calcula que para preparar un códice que cubriera los 4 evangelios o las cartas de San Pablo, se necesitaba la piel de 50 o 60 cabras u ovejas. Para tener un Nuevo Testamento completo, se superarían con creces el centenar de ovejas. Pensemos la de rebaños que se necesitarían para crear un códice que cubriera toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento juntos, como los que hemos conservado del siglo IV después de Cristo. A partir del siglo XII después de Cristo, empezamos a encontrar manuscritos bíblicos en un tercer soporte bien conocido para nosotros, el papel, material de naturaleza vegetal que es el que utilizamos hoy como soporte para nuestra escritura. Este material, usado por los chinos ya en el siglo I después de Cristo, fue difundido por los árabes a partir del siglo VIII. En el ámbito de la transmisión manuscrita bíblica, que se detiene obviamente con la llegada de la imprenta, el papel tiene poca importancia porque en su soporte solo se encuentran manuscritos tardíos, especialmente a partir del siglo XIII después de Cristo.
Pasemos a estudiar ahora el material con el que se escribía sobre estos tres soportes. Empecemos con la tinta. La más utilizada en los manuscritos bíblicos, tanto papiros como pergaminos, estaba compuesta de una solución mineral de carbón, agua y goma. La goma, en su justa proporción, permitía que la solución acuosa tuviera una cierta consistencia y se adhiriera bien al soporte material. Esta tinta se adhiere fácilmente a la superficie vegetal del papiro, que la absorbe en sus fibras. Es más complicado en el caso de la piel, naturalmente más impermeable. Esta circunstancia, junto con la generalización en el uso del pergamino, provocó el desarrollo de otro tipo de tinta más adherente, hecha de una sustancia del roble mezclada con sulfato de hierro y goma. En ediciones especiales o de lujo se utilizaban tintas de diferentes colores, e incluso plata y oro. Las letras iniciales o capitales son las que en estos casos estaban sujetas a una decoración especial. ¿Y cuáles eran los bolis de la época? Para escribir sobre el papiro y el pergamino se utilizaba, a partir de la época griega, una caña con punta llamada cálamo, en griego cálamos. Con el tiempo se generalizó el cálamo, hecho de pluma de ave, que aseguraba una mayor precisión y una suavidad en el trazo. La cavidad interior de la caña o pluma permitía retener la tinta. En el caso de la pluma, una ligera presión servía tanto para absorber tinta como para expulsarla mientras se escribía. Alguno podrá preguntarse, ¿cómo hacían los escribas para no torcerse al escribir? Hay cosas que no cambian. También ellos, como nosotros, en la escuela usaban plantillas, que en su caso consistía en dibujar las líneas rectas en el material sobre el que se escribía, que luego se borraban. Lo mismo hacían con los márgenes, sobre todo cuando escribían en más de una columna por hoja. Hasta aquí nuestro episodio, el segundo de la primera unidad, dedicado a los materiales de escritura. En el próximo episodio vamos a ver y tocar no ya genéricamente manuscritos, sino manuscritos bíblicos, estudiando la tipología de los mismos. Os aseguro que serán realmente apasionantes.